El día que Carlos había soñado durante años finalmente había llegado. El cielo de Madrid se pintaba de un azul perfecto, como si el universo mismo hubiera conspirado para regalarle el escenario ideal para su boda. Llevaba 3 horas despierto, aunque la ceremonia no comenzaría hasta el mediodía. El traje negro que colgaba en la puerta de su armario parecía observarlo, recordándole que en pocas horas dejaría atrás su vida de soltero. ¿Estás listo, amigo? Carlos se inclinó para acariciar a Max, su fiel labrador dorado que lo había acompañado durante los últimos 8 años. El perro lo miró con esos ojos que parecían entender cada palabra, cada emoción. Max había sido testigo de todo: los desvelos universitarios, el primer trabajo, el día que conoció a Elena, los momentos de duda y las noches de certeza. El sonido del teléfono interrumpió ese momento de complicidad. Era su madre, preguntando por enésima vez si necesitaba ayuda con algo. Carlos sonrió. A sus 32 años, seguía siendo el niño de mamá. Todo bajo control, mamá. Te veo en la iglesia, respondió mientras observaba cómo Max se acercaba a la ventana, comportándose de manera extraña. El perro gemía suavemente, algo inusual en él. Carlos terminó la llamada y se acercó a su mascota. ¿Qué pasa, chico? Tú también estás nervioso. Pero Max no reaccionaba como siempre. Sus ojos no buscaban la mano de Carlos para recibir caricias. En lugar de eso, parecía concentrado en algo invisible, algo que solo él podía percibir. Faltaban 3 horas para la ceremonia cuando Carlos comenzó a vestirse. La camisa blanca, los gemelos que le había regalado su padre, los zapatos perfectamente lustrados. Cada pieza completaba el rompecabezas de ese día especial. Sin embargo, Max seguía inquieto, moviéndose de un lado a otro del apartamento, deteniéndose ocasionalmente para mirar fijamente a Carlos. Vendré directo después de la ceremonia para llevarte a la recepción, le explicó Carlos a Max, como si el perro pudiera entender los detalles del itinerario. Elena insistió en que estuvieras presente. Dice que eres parte de la familia. Al mencionar a Elena, algo cambió en la actitud de Max. El perro dejó escapar un ladrido corto y se dirigió hacia la puerta principal, donde comenzó a rasguñar con insistencia. ¿Qué te pasa hoy? Saldremos más tarde, insistió Carlos, pero Max continuó, ahora ladrando con más fuerza. Carlos miró su reloj, aún tenía tiempo antes de que llegara su padrino a recogerlo. Está bien, una caminata rápida. Al abrir la puerta, Max no esperó. Salió disparado hacia las escaleras, ignorando el ascensor que Carlos solía tomar. Max, espera, gritó, siguiéndolo escaleras abajo, preocupado por el comportamiento inusual de su perro. En la calle, Max no se detuvo en el parque cercano donde solían pasear. En lugar de eso, corrió en dirección opuesta, hacia el barrio donde vivía Elena. Carlos lo seguía, confundido y cada vez más preocupado. Su traje impecable comenzaba a arrugarse, y pequeñas gotas de sudor aparecían en su frente. Max, detente ahora mismo. Pero el perro parecía poseído por alguna fuerza invisible. Cruzó calles, giró en esquinas, avanzó por avenidas, siempre en dirección al apartamento de Elena. Carlos comenzó a sentir una presión en el pecho que no tenía nada que ver con la carrera. Algo no estaba bien. Max nunca se había comportado así. Cuando finalmente llegaron al edificio de Elena, Max se detuvo frente a la entrada, ladrando desesperadamente. Carlos, jadeando por el esfuerzo, observó el edificio. Todo parecía normal desde fuera. ¿Qué estamos haciendo aquí, Max? Elena debe estar preparándose con sus damas de honor en casa de su hermana. Sin embargo, Max continuaba ladrando, esta vez mirando hacia arriba, hacia el piso donde se encontraba el apartamento de su futura esposa. Carlos sacó su teléfono y marcó el número de Elena. No hubo respuesta. Llamó a la hermana de Elena. ¿Laura? Soy Carlos. ¿Está Elena contigo? La respuesta al otro lado de la línea congeló su sangre. ¿Carlos? Pensamos que Elena estaba contigo. Llamó esta mañana diciendo que tenía que recoger algo en su apartamento antes de venir aquí. Dijo que tú la acompañarías. En ese instante, una sirena rompió el silencio de la mañana. Un camión de bomberos dobló la esquina a toda velocidad, deteniéndose frente al edificio de Elena. Carlos miró hacia arriba y entonces lo vio. Un fino hilo de humo salía de una de las ventanas del tercer piso. El apartamento de Elena, sin pensarlo 2 veces, Carlos entró al edificio, ignorando los gritos del portero que intentaba detenerlo. Max lo seguía de cerca. Subieron las escaleras a toda velocidad hasta llegar al tercer piso. El olor a humo era más intenso aquí. Carlos llamó desesperadamente a la puerta del apartamento. Elena, Elena, ¿estás ahí? No hubo respuesta, pero Max comenzó a ladrar con renovada intensidad. Carlos recordó entonces que tenía una llave de emergencia.
Con manos temblorosas, la insertó en la cerradura. Al abrir la puerta, una nube de humo lo recibió. No había llamas visibles, pero el humo provenía de la cocina. «Elena», gritó, adentrándose en el apartamento con Max adelantándose a él. El perro se dirigió directamente al dormitorio, donde encontraron a Elena inconsciente en el suelo. Carlos la levantó en sus brazos mientras Max abría camino de regreso a la puerta. El humo provenía de una sartén olvidada en la estufa, que había comenzado a quemarse. En el suelo de la cocina, un vaso roto y agua derramada sugerían que Elena se había desmayado mientras intentaba apagar el fuego. Ya en el pasillo, Carlos llevó a Elena hacia las escaleras justo cuando los bomberos llegaban al piso. Uno de ellos tomó a Elena de sus brazos mientras otro lo ayudaba a él y a Max a bajar en la ambulancia. Elena comenzó a recuperar la conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente, encontrando primero a Max, que había insistido en subir al vehículo, y luego a Carlos. «¿Qué? ¿Qué pasó?» «Max te salvó», respondió Carlos, con lágrimas en los ojos. «De alguna manera sabía que estabas en peligro». Los paramédicos explicaron que Elena había sufrido una intoxicación por monóxido de carbono debido a un mal funcionamiento en la estufa de gas. Si hubiera permanecido inconsciente unos minutos más, Elena extendió su mano temblorosa para acariciar a Max. «Siempre supe que eras especial», susurró. Luego miró a Carlos, con una débil sonrisa formándose en sus labios pálidos. «Creo que tendremos que posponer la boda». Carlos tomó su mano y la besó suavemente. «Lo importante es que estás bien. Podemos casarnos mañana, la próxima semana o el próximo año». Mientras la ambulancia avanzaba por las calles de Madrid, Carlos no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Si Max no lo hubiera detenido, si no hubiera insistido en ir al apartamento de Elena. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo había sabido el perro que algo andaba mal? Era posible que los animales tuvieran algún tipo de sexto sentido que los humanos habían perdido. Los médicos insistieron en mantener a Elena en observación al menos 24 horas. Carlos se quedó a su lado, aún con su traje de novio, ahora arrugado y manchado de hollín. Max descansaba a los pies de la cama, permitido excepcionalmente en el hospital después de que Carlos explicara su papel crucial en el rescate esa noche. Mientras Elena dormía y los invitados que deberían haber asistido a su boda regresaban a sus casas con la noticia del incidente, Carlos reflexionaba sobre los acontecimientos del día. Lo que debería haber sido el inicio de una nueva etapa en su vida se había transformado en algo completamente diferente, algo que nunca olvidaría, y mientras acariciaba suavemente el pelaje dorado de Max, que no se había separado ni un momento de Elena, Carlos se dio cuenta de que el amor verdadero adopta muchas formas. A veces llega en forma de una promesa de matrimonio, y otras veces, en forma de un labrador dorado con un instinto inexplicable que había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Lo que Carlos no sabía es que la historia apenas comenzaba. El misterio detrás del comportamiento de Max escondía secretos mucho más profundos que transformarían su comprensión sobre el vínculo entre humanos y animales, sobre el amor y sobre los hilos invisibles que tejen el destino. A la mañana siguiente, Elena despertó con mejor color en sus mejillas. El médico entró en la habitación con una sonrisa tranquilizadora. «Todo parece estar en orden. La exposición al monóxido no fue suficiente para causar daños permanentes. Si todo sigue bien durante las próximas horas, podrá irse a casa esta tarde». Carlos, que había dormido incómodamente en una silla junto a la cama de Elena, sintió un alivio inmenso. Max, quien había pasado la noche acurrucado a los pies de la cama hospitalaria, levantó la cabeza al escuchar la voz del médico, como si entendiera cada palabra. «Hay algo que no entiendo», dijo Elena, incorporándose ligeramente. «¿Cómo supiste que estaba en peligro?» Carlos le contó todo: el comportamiento extraño de Max, la carrera frenética por las calles de Madrid, la manera en que el perro lo había guiado directamente hasta su edificio. Fue como si supiera exactamente lo que estaba pasando, como si pudiera sentirte a través de la distancia. Elena miró a Max con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Mi abuela siempre decía que algunos animales tienen dones especiales, que pueden ver o sentir cosas que nosotros no podemos». «Nunca creí en esas cosas», admitió Carlos, acariciando a Max. «Pero después de ayer, no sé qué pensar». Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Era Sofía, la hermana menor de Elena. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero sonrió al ver a su hermana despierta. «Nos diste un susto terrible», dijo, acercándose para abrazarla. Luego se inclinó para acariciar a Max. «Todo el mundo habla de este héroe peludo. La tía Carmen dice que deberían darle una medalla». La habitación se llenó de risas, un sonido reconfortante después del terror del día anterior. Pero cuando la risa se apagó, Sofía adoptó una expresión más seria. «Hay algo que deberías saber», dijo, dirigiéndose tanto a Elena como a Carlos. «Revisaron tu apartamento.
La fuga de gas no fue accidental. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir? La policía encontró que alguien había manipulado la tubería del gas. Fue intencional. Elena palideció. ¿Estás diciendo que alguien intentó? No pudo terminar la frase. El pensamiento era demasiado horrible para ponerlo en palabras. No quieren alarmarte, continuó Sofía, pero están investigando. Han estado entrevistando a los vecinos, preguntando si vieron a alguien sospechoso entrar al edificio. Carlos sintió una oleada de rabia mezclada con miedo. ¿Quién querría hacer daño a Elena? Era la persona más amable que conocía. No tenía enemigos, al menos ninguno que él supiera. Max, como si percibiera la angustia en la habitación, se levantó y se acercó a Elena, apoyando su cabeza sobre su mano. Ella lo acarició automáticamente, encontrando consuelo en su presencia cálida. La policía quiere hablar contigo cuando te sientas mejor, añadió Sofía. Dijeron que pasarían esta tarde. Después de que Sofía se marchara, Carlos y Elena quedaron sumidos en un silencio inquietante. La alegría de su recuperación se había visto eclipsada por esta nueva y perturbadora información. No puedo pensar en nadie que quisiera hacerme daño, dijo finalmente Elena, con voz temblorosa. Carlos apretó su mano. Yo tampoco. Pero no te preocupes, no dejaré que nada te pase. Mientras decía estas palabras, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez el comportamiento de Max no había sido solo un instinto animal inexplicable. Quizás había algo más. ¿Recuerdas cuando adoptamos a Max?, preguntó Carlos de repente. Elena asintió. Fue hace unos 5 años, poco después de que nos conociéramos. Lo encontraste en aquel refugio a las afueras de la ciudad. Siempre hubo algo especial en él, continuó Carlos, mirando al perro que ahora descansaba tranquilamente. La forma en que nos eligió, como si supiera exactamente quiénes éramos. El encargado del refugio dijo que lo habían encontrado vagando cerca de un antiguo monasterio, recordó Elena. Dijo que los monjes solían criar perros con habilidades especiales. Carlos siempre había tomado esa historia como una simple curiosidad, algo que el encargado contaba para hacer más atractivos a los perros del refugio. Pero ahora, después de lo sucedido, se preguntaba si habría algo de verdad en ello. Quizás deberíamos visitar ese monasterio, sugirió Elena, como si hubiera leído sus pensamientos. Tal vez puedan explicarnos lo que pasó ayer. La idea parecía descabellada, pero después de lo que habían vivido, Carlos estaba dispuesto a considerar cualquier posibilidad, por extraña que fuera. Esa tarde, tal como había prometido el médico, Elena recibió el alta hospitalaria. Antes de salir, recibieron la visita de un oficial de policía, quien les informó que la investigación estaba en curso y les pidió que estuvieran atentos a cualquier detalle sospechoso. Por ahora, recomendaría que no vuelva a su apartamento, señorita González, aconsejó el oficial. Al menos hasta que completemos la investigación. Elena asintió. Me quedaré en casa de mis padres. De hecho, intervino Carlos, se quedará conmigo. No creo que debamos separarnos por ahora. El oficial tomó nota y les entregó su tarjeta antes de marcharse. Los mantendré informados de cualquier avance. Al salir del hospital, el sol de la tarde iluminaba las calles de Madrid con una luz dorada. A pesar de la belleza del día, Carlos sentía una inquietud que no podía sacudirse. Quien fuera que hubiera intentado dañar a Elena seguía ahí fuera, y no tenía ni idea de quién podría ser o por qué lo había hecho. ¿Sigue en pie lo del monasterio?, preguntó Elena mientras subían al taxi que los llevaría al apartamento de Carlos. ¿Hablas en serio? Carlos la miró sorprendido. Pensé que era una idea del momento. Lo digo muy en serio, respondió ella, acariciando a Max, que se había acomodado entre ellos en el asiento trasero. Necesito entender lo que pasó. Y creo que Max es la clave. Carlos dudó por un momento. Parte de él quería descartar toda esta situación como una serie de coincidencias extrañas. El comportamiento de Max, la fuga de gas. Pero otra parte, una que crecía cada vez más fuerte, le decía que había algo más profundo, algo que no podía explicar con lógica convencional. Está bien, accedió finalmente. El refugio estaba cerca de Segovia. Podemos ir este fin de semana, si te sientes con fuerzas. Elena asintió, con una determinación en sus ojos que Carlos conocía bien. Era la misma mirada que tenía cuando decidía resolver un problema complicado en el trabajo o cuando se propuso aprender a tocar el piano a los 28 años. Al llegar al apartamento de Carlos, Max corrió inmediatamente hacia su cama en la esquina de la sala. Parecía agotado después de la intensa experiencia, como si toda la energía y urgencia que había mostrado el día anterior se hubiera desvanecido. Es extraño, comentó Carlos mientras preparaba té para ambos. Es como si ahora que estás a salvo,
hubiera vuelto a ser un perro normal. Elena se acercó a la ventana, observando la ciudad que comenzaba a encender sus luces mientras el sol se ponía. Quizás eso es exactamente lo que ha pasado. Tal vez su don, o lo que sea, solo se activa cuando hay un peligro real. La idea flotó entre ellos, inquietante y fascinante a la vez. ¿Qué otras cosas podrían estar sucediendo a su alrededor sin que ellos lo notaran? ¿Cuántas señales invisibles existían en el mundo que los humanos, con sus sentidos limitados, no podían percibir? Esa noche, mientras Elena dormía profundamente, agotada por los acontecimientos, Carlos se sentó en el balcón con su portátil. Buscó información sobre el monasterio cercano a Segovia, sobre leyendas de perros con habilidades especiales, sobre cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que había ocurrido. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Historias antiguas, testimonios modernos, teorías científicas, todos apuntando a una posibilidad que nunca había considerado. Una posibilidad que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo, a Max, y el misterioso vínculo que parecía unirlos a todos. El viaje a Segovia se organizó para el sábado siguiente. Elena ya se sentía mucho mejor, aunque Carlos notaba que se sobresaltaba con facilidad ante cualquier ruido inesperado. El intento contra su vida había dejado cicatrices invisibles que tardarían tiempo en sanar. Durante el trayecto en coche, Carlos le contó lo que había descubierto en Internet. El monasterio de San Lorenzo fue fundado en el siglo XII por una orden de monjes que, según las leyendas locales, tenían una conexión especial con los animales. ¿Como San Francisco de Asís?, preguntó Elena, mientras acariciaba distraídamente a Max, que dormitaba en el asiento trasero. Algo así, pero más específico. Estos monjes se especializaron en criar y entrenar perros. Hay documentos históricos que mencionan cómo sus perros podían predecir terremotos, encontrar personas perdidas en las montañas, incluso detectar enfermedades antes que los médicos de la época. Elena se volvió para mirar a Max con renovado asombro. ¿Crees que Max podría ser descendiente de esos perros? No lo sé, admitió Carlos. El monasterio cerró oficialmente en 1835 durante la desamortización de Mendizábal. Pero encontré rumores en foros especializados que sugieren que algunos de los últimos monjes continuaron su trabajo en secreto, pasando sus conocimientos de generación en generación. A medida que se acercaban a Segovia, el paisaje se volvía más rural y montañoso. El GPS los guió por carreteras cada vez más estrechas hasta que finalmente llegaron a un camino de tierra que parecía perderse entre los árboles. ¿Estás seguro de que es por aquí?, preguntó Elena, mirando con aprensión el sendero que se adentraba en el bosque. Carlos consultó su teléfono. Según las coordenadas que encontré, el monasterio debería estar a unos 2 kilómetros por este camino. Decidieron continuar a pie, ya que el camino era demasiado estrecho para el coche. Max parecía inusualmente alerta, caminando ligeramente por delante de ellos como si conociera el camino. Después de unos 20 minutos de caminata, los árboles comenzaron a dispersarse y ante ellos apareció una estructura imponente de piedra gris. Las paredes del antiguo monasterio se erguían majestuosas contra el cielo azul, parcialmente cubiertas de hiedra y musgo. A pesar del abandono evidente, había algo solemne y poderoso en aquellas ruinas. Es increíble, susurró Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Max, que hasta entonces había mantenido un comportamiento normal, de repente se detuvo. Sus orejas se irguieron y su cuerpo se tensó, como si estuviera escuchando algo que ellos no podían oír. Max. Carlos lo llamó suavemente, pero el perro no reaccionó. En vez de eso, comenzó a avanzar lentamente hacia una sección del muro que parecía parcialmente derrumbada. Elena y Carlos intercambiaron una mirada de preocupación antes de seguirlo. Max se detuvo frente a lo que parecía haber sido una puerta, ahora bloqueada por escombros y vegetación. Creo que quiere que entremos, dijo Elena. Carlos dudó. No parece muy seguro. Pero Max comenzó a escarbar entre las piedras caídas, con tal determinación que parecía imposible ignorarlo. Después de varios minutos de trabajo conjunto, lograron despejar suficiente espacio para pasar agachados. El interior del monasterio era sorprendentemente amplio. La luz entraba a través de ventanas sin cristales y huecos en el techo, iluminando lo que alguna vez fue una sala principal. En las paredes, aún podían verse frescos descoloridos que mostraban escenas de monjes con perros. Mira esto, dijo Elena, señalando uno de los frescos mejor conservados. Mostraba a un monje arrodillado junto a un perro que parecía extraordinariamente similar a Max, ambos con las cabezas inclinadas como en oración. Carlos se acercó para examinar la pintura más de cerca. Debajo había una inscripción en latín, parcialmente legible: Custodes animarum, protectores contra malignum. Guardianes de almas, protectores contra el mal, tradujo Elena, recordando sus clases de latín del instituto. Max seguía comportándose de manera extraña, olfateando el suelo y moviéndose en círculos, como si buscara algo.
Deberíamos seguirlo, sugirió Elena. Claramente sabe lo que está haciendo. Siguieron a Max a través de pasillos derruidos y habitaciones vacías hasta llegar a lo que parecía haber sido la biblioteca del monasterio. Las estanterías vacías cubrían las paredes, pero en el centro de la sala había una mesa de piedra que había resistido el paso del tiempo. Max se detuvo frente a la mesa y ladró una vez. Con un sonido que reverberó en las paredes de piedra, Carlos se acercó cautelosamente. Sobre la mesa había un libro antiguo, sus páginas amarillentas protegidas del deterioro por una vitrina de cristal improvisada que alguien había colocado allí. «Es imposible que este libro siga aquí después de tanto tiempo», murmuró Carlos, perplejo. «Alguien debe seguir cuidando de este lugar», señaló Elena con cuidado. Carlos levantó la vitrina. El libro estaba escrito a mano, en una mezcla de latín y español antiguo. Las páginas estaban llenas de ilustraciones detalladas de diferentes razas de perros, junto con anotaciones meticulosas. «Parece ser un registro de su programa de cría», dijo Carlos mientras pasaba las páginas con extrema delicadeza. «Hay entradas que datan de siglos». Elena se inclinó sobre su hombro, fascinada. «Mira, hay una sección entera dedicada a los vigilantes o guardianes. Parece describir perros con habilidades especiales». Mientras leían, absortos en el descubrimiento, no notaron que la luz comenzaba a cambiar. El sol estaba poniéndose, y las sombras se alargaban dentro del monasterio, creando una atmósfera cada vez más inquietante. De repente, Max gruñó. No era el gruñido juguetón que a veces emitía durante sus juegos. Era un sonido profundo, amenazador, que Carlos nunca antes había escuchado salir de su perro. «¿Qué sucede, chico?», preguntó, alarmado por el cambio. Max miraba fijamente hacia la entrada de la biblioteca, el pelo de su lomo erizado. Elena se acercó instintivamente a Carlos, sintiendo que algo no iba bien. «No estamos solos», susurró. Apenas había pronunciado estas palabras cuando escucharon pasos acercándose por el pasillo. Pasos lentos, deliberados, que hacían crujir los escombros en el suelo. Carlos agarró a Elena por el brazo y la condujo detrás de una estantería caída que ofrecía cierto escondite. Max se mantuvo en su posición, como si estuviera protegiendo el libro, sus ojos fijos en la entrada. Los pasos se detuvieron justo fuera de la biblioteca. Durante un momento que pareció eterno, solo se escuchó el sonido de sus respiraciones contenidas y el gruñido constante de Max. «Sé que están ahí», dijo una voz masculina, con un acento que Carlos no pudo identificar. «Y sé lo que están buscando». Carlos y Elena intercambiaron miradas de pánico. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía que estarían allí? «No tienen que temer», continuó la voz. «Si les quisiera hacer daño, ya lo habría hecho». Max seguía gruñendo, pero ahora parecía más alerta que amenazador. Después de un momento de indecisión, Carlos salió lentamente de su escondite, colocándose protectoramente delante de Elena. En la entrada de la biblioteca había un hombre mayor, vestido con ropa sencilla pero pulcra. Tenía el pelo blanco y una barba bien cuidada. Sus ojos, sin embargo, eran sorprendentemente jóvenes y brillantes. «Mi nombre es Alejandro», dijo el hombre. «Soy el guardián de este lugar. Y creo que tenemos mucho de qué hablar». «¿Usted conoce a Max?», preguntó Elena, saliendo detrás de Carlos. Alejandro sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Conozco su linaje. Un linaje muy especial y muy antiguo». Se acercó lentamente a Max, quien había dejado de gruñir pero mantenía una postura. «Vigilante. Lo que no entiendo es cómo llegó a ustedes». «Lo adoptamos de un refugio hace 5 años», explicó Carlos. Alejandro asintió pensativamente. «Hace 5 años, sí, fue cuando ocurrió el incidente». «¿Qué incidente?», preguntó Elena, cada vez más intrigada. El hombre les hizo un gesto para que se sentaran en unos bancos de piedra que aún permanecían intactos en un rincón de la biblioteca. Mientras lo hacían, Alejandro cerró cuidadosamente el libro y lo volvió a colocar bajo la vitrina protectora. «Este monasterio guarda secretos que se remontan a siglos atrás», comenzó Alejandro, con un tono que sugería que estaba acostumbrado a contar historias. «La orden que fundó este lugar creía en una conexión especial entre los humanos y los animales, especialmente los perros. Descubrieron que, con el entrenamiento adecuado y la cría selectiva, podían potenciar ciertas habilidades. Como la capacidad de Max para sentir que yo estaba en peligro», intervino Elena. Alejandro la miró con intensidad. «Exactamente. Los perros de esta línea tienen una sensibilidad extraordinaria. Pueden detectar peligros, enfermedades, incluso intenciones maliciosas». Carlos sintió un escalofrío. «¿Está diciendo que Max sabía que alguien quería hacerle daño a Elena?». «Es muy probable», asintió Alejandro. «Estos perros forman vínculos muy profundos con sus humanos. No solo físicos, sino casi espirituales». Elena extendió la mano para acariciar a Max,
que se había acercado a ella y ahora apoyaba su cabeza en su regazo. Pero eso no explica quién querría hacerme daño, o por qué. La expresión de Alejandro se ensombreció. Esa es la pregunta que deberían estar haciéndose. Y creo que la respuesta podría estar más cerca de lo que piensan. Un silencio pesado cayó sobre la biblioteca mientras el último rayo de sol desaparecía, sumiendo la estancia en una penumbra inquietante. Alejandro se levantó para encender una lámpara de aceite que había traído consigo, iluminando sus rostros con una luz dorada y vacilante. Hay algo más que deben saber, continuó, su voz apenas un susurro. No soy el único que conoce los secretos de este lugar y de estos perros. Y me temo que quien intentó dañar a la señorita Elena lo hizo precisamente por su conexión con Max. Carlos sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, respondió Alejandro, mirando significativamente hacia la puerta de la biblioteca, que creo que los han seguido hasta aquí. En ese preciso instante, Max se puso en pie de un salto, el pelo de su lomo completamente erizado, y comenzó a ladrar frenéticamente hacia la entrada. ¡Rápido, por aquí! Alejandro apagó la lámpara de un soplido y los guió en la oscuridad hacia una puerta lateral casi invisible, camuflada en la pared de piedra. Conozco cada rincón de este lugar. Síganme y no hagan ruido. En la penumbra, Carlos tomó la mano de Elena con firmeza mientras seguían al anciano por un pasillo estrecho. Max venía pegado a sus piernas, alerta pero en silencio, como si entendiera la gravedad de la situación. ¿Quién nos persigue?, susurró Carlos, sintiendo que su corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse. Una organización que lleva décadas intentando apoderarse de nuestros conocimientos, respondió Alejandro en voz baja. Se hacen llamar los Iluminados. Creen que el poder de estos perros puede usarse para sus propios fines. ¿Qué clase de fines?, preguntó Elena, tropezando ligeramente en la oscuridad. Control. Influencia. Los perros como Max pueden detectar intenciones, emociones, incluso enfermedades antes de que se manifiesten. Imaginen lo que significaría tener esa capacidad en el mundo de hoy. El pasillo desembocó en una pequeña habitación circular con una única ventana que dejaba entrar la luz de la luna. Parecía haber sido una celda monacal en el pasado. Estaremos seguros aquí por un momento, dijo Alejandro. Estas paredes tienen más de 1 metro de grosor. Carlos se acercó cautelosamente a la ventana y miró hacia el patio del monasterio. 2 figuras vestidas de negro se movían entre las ruinas, examinando metódicamente cada rincón con linternas. ¿Cómo supieron que veníamos?, preguntó, volviéndose hacia Alejandro. El anciano intercambió una mirada con Max antes de responder. Porque alguien cercano a ustedes les informó. Elena se llevó una mano a la boca. ¿Está diciendo que conocemos al responsable? ¿A la persona que intentó? Piensen, interrumpió Alejandro. ¿Quién sabía que vendrían aquí hoy? ¿Quién conoce su conexión con Max? Carlos repasó mentalmente las últimas conversaciones. Habían sido cautelosos, no habían compartido sus planes con nadie excepto. Sofía, murmuró Elena, con incredulidad en su voz. Le dije a mi hermana que veníamos a investigar sobre Max. Alejandro asintió gravemente. Los Iluminados son expertos en infiltrarse en las familias. Buscan puntos de acceso, personas vulnerables a quienes pueden manipular o convencer. No, Elena sacudió la cabeza con vehemencia. Es imposible. Sofía jamás me haría daño. Quizás ella no sabe exactamente para quién trabaja, sugirió Alejandro. O quizás está siendo manipulada. Muchas veces estos grupos operan mediante engaños, haciéndole creer a la persona que está colaborando con una causa noble. Carlos se acercó a Elena y la abrazó mientras ella procesaba esta dolorosa posibilidad. Max se pegó a sus piernas, como ofreciendo consuelo. Tenemos que salir de aquí, dijo finalmente Carlos. Contactar con la policía. La policía no entendería lo que está pasando, respondió Alejandro. Además, los Iluminados tienen contactos en todas partes. No sabrían en quién confiar. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Carlos, sintiendo una creciente frustración. Alejandro se acercó a un rincón de la habitación y presionó una piedra específica en la pared. Para asombro de Carlos y Elena, una sección del suelo se deslizó silenciosamente, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Los monjes construyeron un sistema de túneles bajo el monasterio. Podemos usarlos para escapar sin ser detectados. Antes de que pudieran responder, escucharon pasos acercándose por el pasillo que acababan de recorrer. Max gruñó suavemente. No hay tiempo para explicaciones, urgió Alejandro. Tendrán que confiar en mí. Con una última mirada hacia la puerta, Carlos y Elena siguieron al anciano por la escalera, con Max pegado a sus talones.
La losa se deslizó nuevamente sobre ellos, sumiéndolos en una oscuridad absoluta hasta que Alejandro encendió una pequeña linterna. El túnel era estrecho pero sorprendentemente bien conservado, con paredes reforzadas con piedra y un suelo de tierra compactada. Avanzaron en silencio durante lo que pareció una eternidad, el único sonido era el de sus pasos y respiraciones. Este túnel nos llevará hasta una cabaña a unos 2 kilómetros del monasterio, explicó Alejandro. Allí tengo un vehículo que podemos usar. ¿Por qué nos está ayudando?, preguntó Carlos, la sospecha mezclándose con el agradecimiento. Alejandro se detuvo y los miró con intensidad. Porque he estado esperando a alguien como ustedes durante años. Alguien digno de continuar con nuestro legado. ¿Qué legado?, preguntó Elena. El de los protectores, respondió el anciano, acariciando suavemente a Max. Durante siglos, los perros como Max han estado vinculados a humanos capaces de entender y respetar su don. Juntos forman una barrera contra aquellos que buscan hacer daño a los inocentes. Pero nosotros solo lo adoptamos, protestó Carlos. Fue una coincidencia. Alejandro sonrió misteriosamente. ¿Están seguros? ¿Nunca se preguntaron por qué, de todos los perros del refugio, eligieron precisamente a Max? ¿O por qué los eligió a ustedes? Antes de que pudieran responder, Max se detuvo en seco y comenzó a gruñir, mirando fijamente hacia adelante en el túnel. Alejandro apagó inmediatamente la linterna. No estamos solos, susurró en ese momento. Una luz apareció a lo lejos en el túnel, acercándose lentamente hacia ellos. El espacio era demasiado estrecho para esconderse o retroceder sin ser detectados. Detrás de mí, ordenó Alejandro, sacando un objeto pequeño de su bolsillo que Carlos no pudo identificar en la oscuridad. La luz se acercaba, revelando gradualmente la silueta de una persona. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sofía. Elena dio un paso adelante, incrédula. Efectivamente, era la hermana de Elena quien estaba frente a ellos, sosteniendo una linterna y con una expresión indescifrable en su rostro. Elena, respondió Sofía, su voz extrañamente calmada. No deberías estar aquí. ¿Cómo? Elena no podía articular las palabras, la traición demasiado grande para procesarla. ¿Cómo llegué aquí antes que ustedes? Sofía sonrió sin humor. Conozco estos túneles desde hace años. ¿Por qué, Sofía?, logró preguntar Elena finalmente, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Por qué intentaste hacerme daño? Sofía pareció genuinamente sorprendida. ¿Hacerte daño? Jamás te haría daño, Elena. Lo de tu apartamento fue un accidente. Estaba buscando algo que Max había escondido allí. ¿De qué estás hablando?, intervino Carlos. Del medallón, por supuesto, respondió Sofía, como si fuera obvio. El que Max se tragó el día que lo encontraron en el refugio. El último vestigio del conocimiento de los monjes. Alejandro dio un paso adelante. ¿Cómo sabes tú eso? Sofía lo miró con desdén. Porque, a diferencia de ti, viejo, yo sí he leído todos los manuscritos. Sé lo que ese medallón puede hacer. Es solo una leyenda, replicó Alejandro. No, no lo es, insistió Sofía. Y lo sabes perfectamente. Con ese medallón, no solo podríamos entender las habilidades de estos perros. Podríamos replicarlas. Imagina un mundo donde cualquier persona pudiera detectar el peligro, la enfermedad, la mentira. Sería revolucionario. Sería el caos, contradijo Alejandro. Ese conocimiento no está destinado a ser compartido con cualquiera. Hay razones por las que los monjes lo mantuvieron en secreto. Max comenzó a gruñir más intensamente, moviéndose lentamente hacia Sofía en una postura claramente defensiva. Elena, dijo Sofía, ignorando al perro, únete a mí. Piensa en todo el bien que podríamos hacer. No más engaños, no más secretos. Un mundo transparente. ¿A costa de qué?, respondió Elena, recuperando la compostura. ¿De manipular a las personas? ¿De provocar fugas de gas que podrían haber matado a alguien? Eso fue un error de cálculo, admitió Sofía, con un destello de remordimiento en sus ojos. Solo quería que Max regresara al apartamento para poder examinarlo. No sabía que tú estarías allí. Carlos sentía que la situación estaba a punto de desbordarse. Max se había posicionado protectoramente frente a Elena, y Alejandro mantenía su mano en el bolsillo, aferrando aquel objeto misterioso. Sofía, intentó Carlos, buscando desescalar la situación, sea lo que sea que creas que estás haciendo, no es demasiado tarde para detenerte. Ahí te equivocas, respondió ella, con una sonrisa triste. Es demasiado tarde para todos. En ese momento, se escucharon pasos múltiples acercándose por el túnel detrás de Sofía.
Luces de linternas parpadearon en la distancia. Mis colegas, explicó Sofía, han estado siguiéndonos desde el monasterio. Nos has traicionado, susurró Elena, la decepción evidente en su voz. Te he salvado, insistió Sofía. Ellos querían eliminarte desde el principio. Yo les convencí de que podíamos resolver esto pacíficamente. Las figuras se acercaban rápidamente, sus siluetas cada vez más definidas contra la luz de sus linternas. Carlos calculó que serían al menos 4 personas. No hay salida, dijo Sofía, extendiendo una mano hacia su hermana. Ven conmigo, Elena. Te prometo que estarás a salvo. Elena miró a Carlos, luego a Max, y finalmente a Alejandro, quien asintió imperceptiblemente. Lo siento, Sofía, respondió Elena finalmente. Pero confío en Max. Y él no confía en ti. Justo cuando los hombres estaban a punto de alcanzarlos, Alejandro sacó el objeto de su bolsillo, un pequeño silbato que sopló con todas sus fuerzas. El sonido era apenas audible para los humanos, pero Max reaccionó inmediatamente, irguiéndose en toda su estatura, y entonces sucedió algo extraordinario. El perro comenzó a emitir un resplandor suave, una aura dorada que iluminó el túnel con una luz cálida y pulsante. Los ojos de Max brillaban con una inteligencia sobrenatural, fijos en Sofía y los hombres que se acercaban, quienes se detuvieron en seco, visiblemente desconcertados. ¿Qué está pasando?, preguntó Carlos, asombrado. El medallón, explicó Alejandro con voz reverente. Nunca lo encontraron porque ya forma parte de él. Max lo absorbió, se fusionó con su esencia. Por eso sus habilidades son tan excepcionales. La luz que emanaba de Max se intensificó, proyectando las sombras de todos contra las paredes del túnel. Sofía y sus acompañantes retrocedieron instintivamente. Esto es imposible, murmuró Sofía. No, contradijo Alejandro. Es el verdadero propósito del medallón. No amplificar nuestras habilidades, sino las suyas. No para controlarnos mutuamente, sino para protegernos. Max avanzó lentamente hacia Sofía y los extraños, quienes continuaban retrocediendo, claramente intimidados por el fenómeno que presenciaban. La luz que emanaba del perro parecía tener un efecto casi hipnótico sobre ellos. ¿Qué les está haciendo?, preguntó Elena, aferrándose al brazo de Carlos. No les está haciendo daño, respondió Alejandro con una sonrisa serena. Les está mostrando la verdad. Sus verdaderas intenciones, reflejadas hacia ellos mismos. Es un espejo del alma, por así decirlo. Uno a uno, los hombres que acompañaban a Sofía soltaron sus linternas y se dejaron caer de rodillas, con expresiones que oscilaban entre el asombro y el terror. Sofía fue la última en ceder, cayendo de rodillas con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, sollozó, mirando a Elena. Lo siento tanto. La luz de Max comenzó a disminuir gradualmente hasta que el túnel volvió a sumirse en la penumbra, iluminado solo por las linternas caídas en el suelo. El perro regresó tranquilamente junto a Carlos y Elena, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Carlos. Aún tratando de procesar lo que había presenciado, Alejandro se acercó a Max y se arrodilló para acariciarlo con reverencia. La leyenda era cierta. El último de los guardianes ha despertado. El túnel quedó en silencio mientras todos procesaban lo ocurrido. Sofía permaneció de rodillas, con la mirada perdida, como si estuviera reviviendo algo profundamente personal que solo ella podía ver. Los hombres que la acompañaban parecían igualmente afectados, ninguno hacía el menor intento de moverse o hablar. Elena se acercó cautelosamente a su hermana y se arrodilló frente a ella. «¿Sofía? ¿Estás bien?». La menor de las hermanas parpadeó varias veces, como despertando de un trance. «Los vi», murmuró. «Vi a todas las personas a las que habría lastimado si seguía este camino. Te vi a ti, a papá y mamá». Se detuvo, incapaz de continuar. «Max no les hizo daño», explicó Alejandro, acercándose a los demás. Simplemente les mostró las consecuencias reales de sus acciones. Es un regalo peculiar, una forma de empatía forzada, podríamos decir. Carlos, aún asombrado, se agachó para acariciar a Max, quien ahora se comportaba nuevamente como un perro normal, moviendo la cola como si esperara una felicitación por haber hecho algo bien. «¿Esto termina aquí?», preguntó Carlos. «Simplemente los dejamos ir». Alejandro observó a los hombres, que comenzaban a recuperarse lentamente. No representan un peligro inmediato. Lo que han experimentado cambiará sus perspectivas fundamentalmente. Nadie que haya sido expuesto al don de Max ha vuelto a intentar hacer daño conscientemente. «¿Qué pasará con los iluminados?», preguntó Elena, ayudando a Sofía a ponerse de pie. «Son solo una de muchas organizaciones que han buscado este poder a lo largo de los siglos», respondió Alejandro.
Cuando estos hombres regresen y expliquen lo que vieron, bueno, digamos que su interés probablemente cambiará de dirección. Sofía, aún pálida pero más compuesta, miró a Elena con ojos llenos de arrepentimiento. Nunca quise que te pasara nada. Tienes que creerme. Pensé que estaba haciendo algo importante, algo que cambiaría el mundo para mejor. Lo sé, respondió Elena suavemente. Te conozco, Sofía. Siempre has querido arreglar todo, desde que éramos niñas. Alejandro los guió a todos fuera del túnel, que desembocaba, tal como había prometido, en una pequeña cabaña en medio del bosque. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles, bañando el claro con una luminosidad dorada que parecía especialmente apropiada después de lo que habían presenciado. Les sugiero que vuelvan a Madrid, dijo Alejandro una vez que estuvieron todos afuera. Yo me encargaré de estos hombres y de explicarles algunas cosas que necesitan entender. Carlos miró al anciano con curiosidad. ¿Quién es usted realmente? Alejandro sonrió con una mezcla de sabiduría y tristeza. Soy el último de los guardianes de la antigua orden. El último que conocía la verdad sobre el medallón y los perros como Max. Hasta hoy. Sofía, que había estado inusualmente silenciosa, habló con voz temblorosa. He estado estudiando los manuscritos durante años. Hay partes que hablan de un ciclo, una renovación que ocurre cuando el medallón encuentra a su verdadero portador. Así es, confirmó Alejandro. Y parece que Max ha encontrado a los suyos. Miró significativamente a Carlos y Elena. Nosotros. Carlos parecía desconcertado. Pero no sabemos nada sobre todo esto. Sabrán lo que necesiten saber, respondió Alejandro con serenidad. El vínculo entre ustedes tres es evidente. No fue casualidad que Max los eligiera, ni que los llevara justo a tiempo para salvar a Elena. Elena se agachó para abrazar a Max, quien lamió su cara con entusiasmo. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Vivir, respondió simplemente Alejandro. Cuidar de Max. Y estar atentos. El don se manifestará cuando sea necesario. No pueden controlarlo, ni deben intentarlo. Simplemente confíen en él, como lo han hecho hasta ahora. Antes de partir, Alejandro les entregó un pequeño libro de cuero, desgastado por el tiempo. Esto contiene lo esencial sobre la historia de los guardianes. Les ayudará a entender mejor lo que acaban de presenciar. Se despidieron del anciano, quien les aseguró que se pondría en contacto con ellos cuando fuera el momento adecuado. Carlos, Elena, Sofía y Max emprendieron el camino de regreso hacia donde habían dejado el coche. El viaje de vuelta a Madrid transcurrió en un silencio contemplativo. Sofía iba sentada en el asiento trasero, junto a Max, quien parecía haberla perdonado completamente y dormitaba con la cabeza apoyada en su regazo. ¿Qué viste exactamente?, preguntó finalmente Elena, girándose hacia su hermana. Cuando Max hizo lo que hizo. Sofía acarició distraídamente el pelo de Max mientras respondía. Vi el futuro que estaba ayudando a crear. No el que me habían prometido, sino el real. Vi control, manipulación, miedo. Y luego te vi a ti, sufriendo por mi culpa. Hizo una pausa. Fue como vivir toda una vida de consecuencias en un instante. Carlos, con la vista fija en la carretera, reflexionó en voz alta. ¿Crees que eso es lo que los monjes descubrieron? Una forma de mostrar a las personas las verdaderas consecuencias de sus acciones. Tal vez, respondió Sofía. Imagina cómo sería el mundo si todos pudiéramos ver realmente el impacto de nuestras decisiones antes de tomarlas. Probablemente sería un lugar muy diferente, comentó Elena. Una semana después, la vida había recuperado cierta normalidad, aunque nada volvería a ser exactamente igual. La boda de Carlos y Elena se había reprogramado para el mes siguiente, esta vez con planes específicos para que Max tuviera un papel destacado en la ceremonia. El apartamento de Elena había sido limpiado y reparado, aunque ella había decidido venderlo y mudarse definitivamente con Carlos. Sofía, por su parte, había tomado un permiso en su trabajo y se había marchado a un retiro a las montañas, necesitando tiempo para procesar todo lo ocurrido y reconstruir su visión del mundo. Una tarde, mientras Carlos leía el libro que Alejandro les había entregado y Elena preparaba la cena, Max, que dormitaba junto a la ventana, se levantó de repente y comenzó a mover la cola con entusiasmo. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Carlos, levantando la vista de su lectura. El timbre sonó un instante después. Carlos abrió la puerta para encontrarse con un hombre joven, pálido y visiblemente nervioso. «¿Carlos Mendoza?», preguntó el desconocido. «Mi nombre es Daniel. No nos conocemos, pero creo que su perro podría ayudarme». Carlos miró a Max, quien se había acercado a la puerta y observaba al visitante con evidente interés, sin la menor señal de desconfianza. «¿Cómo has oído hablar de nosotros?», preguntó Carlos, intrigado.
Un hombre mayor me dio su dirección. Dijo que ustedes tenían un perro especial. Estoy desesperado. Mi hija está enferma y los médicos no saben qué le ocurre. Carlos y Elena intercambiaron una mirada significativa. Max se acercó al hombre y olfateó su mano extendida. Por favor, suplicó Daniel. Sé que suena extraño, pero ese hombre, Alejandro, dijo que su perro podría detectar lo que le ocurre a mi hija. Elena se acercó y tomó la mano de Carlos. Creo que deberíamos escucharlo, dijo suavemente. Carlos asintió y abrió más la puerta para dejar pasar al visitante. Entra, Daniel. Y cuéntanos todo desde el principio. Mientras el hombre comenzaba su relato, Max se sentó atentamente frente a él, con esa mirada de profunda comprensión que Carlos y Elena habían llegado a reconocer. Una mirada que iba más allá de lo que cualquier perro común podría expresar. La mirada de un guardián. Esa noche, después de que Daniel se marchara con un rayo de esperanza que no había tenido en meses, Carlos y Elena se sentaron en el balcón, contemplando las luces de Madrid. Max descansaba plácidamente a sus pies, como cualquier mascota normal después de un largo día. ¿Crees que siempre será así?, preguntó Elena. Personas que vendrán buscando ayuda. Carlos tomó su mano, entrelazando sus dedos. No lo sé. Pero creo que Max nos eligió por una razón. Y si podemos ayudar, ¿cómo negarnos? Elena sonrió, mirando al cielo estrellado. Es curioso. Cuando adoptamos a Max, pensamos que le estábamos salvando la vida. Nunca imaginamos que él salvaría la nuestra, en más sentidos de los que podíamos comprender. Carlos besó suavemente su mano. Alejandro dijo que el vínculo entre nosotros tres no fue casualidad. Quizás hay más misterios en este mundo de los que podemos entender. Abajo, en la calle, una mujer joven se detuvo frente al edificio, mirando hacia su ventana con expresión indecisa. Max levantó la cabeza, alerta pero tranquilo. Una nueva historia estaba a punto de comenzar, otra vida que cambiaría gracias al extraordinario don de un perro aparentemente común, y al corazón abierto de las personas que habían aprendido a confiar en lo inexplicable, y así, lo que comenzó como una boda interrumpida se había transformado en una misión que ninguno de ellos habría podido imaginar. Porque a veces, los lazos más profundos son invisibles a simple vista, y el amor verdadero adopta formas que van más allá de nuestra comprensión.